Hola, es un gusto saludarlos. En este video se detallará la primera práctica del Laboratorio de Física General 1, Mesa de Fuerza. Como objetivos tenemos los siguientes: visualizar las fuerzas como vectores, determinar la fuerza necesaria para equilibrar un cuerpo y por último tenemos calcular la resultante de varias fuerzas por métodos geométricos y analíticos. Inicialmente les explicaré algunos conceptos necesarios para comprender esta práctica. En el estudio de la física, con frecuencia se necesita trabajar con dos cantidades que tienen propiedades tanto numéricas como direccionales. Habitualmente se habla de dos cantidades, vectores y escalares. Una cantidad escalar se especifica mediante un único valor con una unidad adecuada y no tiene dirección. Por ejemplo, masa, volumen, rapidez. Aquí es importante comprender la diferencia entre una rapidez y una velocidad, siendo la primera una magnitud escalar debido a que solo indica cuán rápido se mueve un objeto. Es decir, este es el módulo o el valor absoluto de la velocidad. Por ejemplo, el vehículo va a 80 kilómetros. En este caso solo se está mencionando la rapidez con la que éste se desplaza, sin mencionar su dirección. Una cantidad vectorial se clasifica por completo mediante un número y unidades apropiadas, más una dirección. Por ejemplo, desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza. Retomando el ejemplo anterior del vehículo, en este caso, si queremos denotar la velocidad que tiene, debemos mencionar tanto su rapidez como su dirección. Ejemplo, el carro va a 80 kilómetros por hora del este al oeste. Tenemos algunas relaciones importantes, las funciones trigonométricas fundamentales. El seno de teta es igual al cateto opuesto a teta sobre hipotenusa. Coseno de teta es igual al cateto adyacente a teta sobre hipotenusa. Tangente de teta es igual al cateto opuesto a teta sobre el cateto adyacente a teta. Recordemos que estas funciones trigonométricas fundamentales son aplicables cuando tenemos un triángulo rectángulo. Definimos el ángulo. Para encontrar el ángulo que sujeta el vector, solo despegamos para teta del argumento de la tangente, obteniendo la siguiente ecuación. Teta es igual a la tangente inversa del componente de la fuerza en Y sobre el componente de la fuerza en X, que sería lo mismo que el cateto opuesto a teta y el cateto adyacente a teta. Aquí lo que se realizó fue una sustitución, que lo veremos más adelante. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras está definido como a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. A cuadrado representa el cateto adyacente y el eje de las x o la componente en x. B cuadrado representa el eje de las y o la componente del eje de las y. Y c cuadrado la hipotenusa o el vector que estamos estudiando. Formas de representar un vector. Se puede representar por medio de las coordenadas polares del vector. Aquí tenemos un vector P que está definido por su magnitud R y su dirección θ. Y tenemos estas expresiones que se obtuvieron mediante las expresiones matemáticas explicadas anteriormente, las funciones trigonométricas fundamentales. Simplemente se realizó un despeje para obtener las expresiones que tenemos aquí. Y este es el teorema de Pitágoras como tal. Se puede representar por medio de las componentes del vector.
tenemos tanto su componente en Y como su componente en X. Y al sumar estas dos componentes obtenemos el valor del vector. La mesa de fuerza proporciona un método experimental para determinar una fuerza resultante. Es un equipo muy útil para verificar experimentalmente las leyes de composición y descomposición de fuerzas concurrentes y demostrar la suma y resta vectorial. Materiales y equipo. Mesa de fuerza, la cual contiene tres poleas, el hilo, el ojo, que es el que nos permite saber cuándo es que las fuerzas se encuentran en equilibrio, y las masas y portamasas. El portamasas se coloca abajo de las poleas, en el hilo. En esta tabla de datos experimentales, en F1 y F2 ya nos brinda las direcciones que vamos a utilizar, las diferentes configuraciones. Entonces, el instructor debe asignar las masas con las que se van a trabajar en F1 y en F2. Entonces, inicialmente se deben de asignar 5 masas por cada una de estas fuerzas. Para obtener la fuerza, recordemos que las masas están en gramos. Entonces, primero se debe realizar una conversión de gramos a kilogramos y posteriormente multiplicarlo por el valor de la aceleración de la gravedad, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor estándar. Y los estudiantes deben de encontrar la tercera fuerza, que es nuestra fuerza equilibrante. Deben de encontrar tanto la magnitud como la dirección. En el procedimiento experimental, iniciamos colocando las masas asignadas en cada una de las fuerzas, F1 y F2. Y lo que se realiza posteriormente es que se va agregando masa de poco a poco en F3 para poder obtener la fuerza equilibrante. Lo que se recomienda a los estudiantes es que vayan de poco en poco y que la cantidad la cual van a obtener en F3 va a ser mayor a las cantidades individuales de F1 y F2, pero probablemente no sea mayor que las cantidades sumadas de ambas. Entonces se debe probar hasta obtener el ojo en el centro de la ruedita negra. Recordemos que la polea de F3 no tiene asignado un ángulo en específico. Entonces esta la podemos mover y la podemos variar, ya que se puede ajustar por medio de una perilla que esta trae en la parte de abajo. Para moverla no se debe de levantar el hilo, ya que si se levanta el hilo se puede dañar el ojo, entonces debemos de ser cuidadosos. Y de esta manera logramos nuestro objetivo, equilibrar las dos fuerzas con nuestra F3.